Muy buenos días, tengan todos los aquí presentes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 21 de agosto del año 2018. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita, comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Solicito ponernos de pie, por favor. Siendo las 10 horas con 30 minutos, el día de hoy, 21 de agosto del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con todo gusto, presidente. Orden del día de la sesión ordinaria número 31. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Instalación de la sesión. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura de la correspondencia recibida. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de agosto del 2018. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 603-2018 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Asuntos generales y clausura de la sesión y cita para la próxima. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado el orden del día para esta sesión, le solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno de este instituto. En virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se da por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de agosto de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. Sí, presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto del presente año con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en el proyecto de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito proponer a este honorable órgano colegiado el recurso de revisión DAI 603 en contra del municipio de Nacajuca, Tabasco, el cual consiste en una solicitud de información que le hicieron, en el que le piden el listado del impacto real de la homologación de seguridad pública del municipio de Nacajuca, Tabasco, del recurso Fortasec 2016 y Fortasec 2017, que pues son un subsidio para el fortalecimiento en materia de seguridad pública, una pregunta que haya llegado mucho. Aquí, como respuesta a la información requerida por el particular que hemos dado lectura, el sujeto obligado al formar parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública contesta
se considera con carácter reservado por actualizar la hipótesis contenida en el numeral 121, fracción 13ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. El artículo 149 es la que invoca el solicitante para que se le entregue la información, porque dice que no está de acuerdo con la información que se le está entregando, porque en ese sentido no hay motivo suficiente para fundamentar la reserva, es lo que argumenta el solicitante de la información. En el análisis que vemos nosotros de este asunto, vemos que la información requerida es un documento mediante el cual se enumeran los acontecimientos de la autoridad respecto a la homologación de seguridad pública del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, con los recursos del Fortaset, específicamente de los años 2016 y 2017. Lo solicitado por un interesado es obtener esos datos a través de un listado referente al impacto real que ha tenido en el municipio de Nacajuca, Tabasco, el Fortaset durante los años 2016 y 2017. No pasen advertido para el Pleno que los lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso de las entidades federativas o Ciudad de México, que se ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública para los ejercicios fiscales del 2016-2017, establece que el Secretariado Ejecutivo y los beneficiarios se coordinarán para determinar la información que será sujeta a la confidencialidad y a la reserva. Por otra parte, el artículo 110, tercer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los integrantes del sistema están obligados a compartir la información sobre seguridad pública que obre en su base de datos con las del Centro Nacional de Información en los términos de las disposiciones normativas aplicables y se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se otorga. En ese tenor, la información requerida del sujeto obligado pudiera contener información de carácter reservada, por actualizar la hipótesis contenida en el numeral 121 de la fracción 13ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación con el concepto 110 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por tanto, dentro de la información peticionada, pudiese coexistir información de carácter reservada que deberá ser protegida por el ayuntamiento, por lo que se determina que la información puede ser parcialmente pública. Se advierten también en la actuación del sujeto obligado imprecisiones de forma y de fondo que transgreden el derecho de acceso a la información del particular de conformidad con el artículo 16 constitucional, en virtud que no existe certeza jurídica en su resolución por falta de fundamentación y motivación de las actuaciones. Los integrantes del Comité de Transparencia del referido ayuntamiento son ambiguos, porque ellos se refieren que están reservadas las carpetas 1-38 y 1-20 del ayuntamiento, que existe información relacionada con el ejercicio, técnicas, planes, estrategias, medidas de protección a víctimas en su actuar, que ejecuta la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como información relativa al número y cantidad de elementos policíacos con los que cuenta el estado de fuerza de la citada dirección, sin precisar que esos datos se encuentran contenidos en el documento relacionado con el requerimiento informativo, es decir, en el listado de impacto real, que es lo que están pidiendo, de la homologación de seguridad pública del municipio de Nacajuca, Tabasco, en los recursos del Fortaset 2016 y 2017. No hace la precisión, no atiende a la pregunta
con la respuesta que da el Ayuntamiento de Nacajuca. Aunado a ello, en el acuerdo de reserva de información de fecha 20 de junio del presente año, la titular de la unidad de transparencia se pronunció respecto a la causal contenida en la fracción 13ª del artículo 121 de la ley que rige la materia, empero en el acta del Comité de Transparencia no se analizó dicha fracción. Al contrario, los integrantes se pronunciaron en reservar la información respecto a las fracciones 1, 4ª y 17ª del artículo 121 de la ley de la materia. Es decir, está mal la fundamentación, no fundamentaron debidamente el acuerdo del comité. Se les olvidó poner la fracción 13ª, que era la que en este caso debía de haberse establecido. Así también vemos en el análisis del Comité de Transparencia, se pronuncian de reservar la información sin precisar qué tipo de reserva es decir, si es una reserva parcial o una reserva total. Además, su determinación se basa a la respuesta otorgada por el director de Seguridad Pública Municipal mediante un oficio de fecha 13 de junio del mismo año, del cual se desconoce su contenido por no obrar en autos, ni haber sido anexado como respuesta al particular. Por lo tanto, no analizan la información contenida en el oficio que nos ocupa, signado por la directora de administración de ese ayuntamiento. Atento al anterior, la titular de la unidad de transparencia emitió un acuerdo de reserva de información con fecha 21 de agosto de 2017, hace exactamente un año, el día de hoy, ya que al que le correspondía emitir el acuerdo de reserva en relación al acta era al Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco. Y esto lo hemos dicho muchas veces, es precisamente a los comités de transparencia, no a los titulares de las unidades, quienes directamente pueden llevar a cabo una reserva. Y en este sentido, obviamente, pues el procedimiento es incorrecto. Por lo tanto, se propone revocar la actuación del sujeto obligado para los efectos de que de nueva cuenta la directora de administración, conforme a su marco jurídico de actuación, pues debe pronunciarse respecto al listado del impacto real de la homologación de seguridad pública del municipio de Nacajuca, Tabasco, que es la pregunta, indicando de forma fundada y motivada que contienen información clasificada en caso de poseer la información y convocar al Comité de Transparencia para que mediante acta de sesión, realice las acciones siguientes. Confirme la clasificación de información como reservada con la precisión de la causal que se acredite conforme a lo dispuesto del artículo 121, fracción 13 de la Ley Local en materia de transparencia y acceso a la información pública, y de confirmarse la clasificación de la información, el Comité de Transparencia tendrá que suscribir el acuerdo de reserva correspondiente en el que se deberá de incluir la prueba de daño e instruirá a la unidad de transparencia la emisión de la versión pública de la información y la notificará al particular con el proveído correspondiente. Asimismo, precisará los datos que deberán ser testados como información reservada, que contengan los documentos que resguarda el ayuntamiento, la normatividad que se aplicará para arribar a dicha determinación, pues obviamente serán los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para elaboración de versiones públicas, los cuales establecen la versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales. Esta pregunta ha llegado pues a muchos ayuntamientos, a muchos, prácticamente a todos yo creo, y sin embargo, en todas ha salido han sido revocadas las actuaciones del sujeto obligado. Esto nos lleva pues a concluir de que los procedimientos de reserva o de clasificación de la información no son los adecuados por parte de los titulares de la unidad, no se cumple procedimentalmente con lo que señala la propia ley en la materia, tanto la ley de transparencia como también la de seguridad a nivel nacional. Entonces, vemos aquí que adolecen los ayuntamientos del conocimiento adecuado
para poder dar una respuesta que atienda con exactitud y precisión a una pregunta que ha estado llegando de manera reiterada. Amén de que aquí se han dado pláticas por parte de la Dirección de Capacitación sobre los procedimientos de reserva y de clasificación de la información, cuando también es confidencial. Pero bueno, es algo que ha estado ocurriendo últimamente y ese es el asunto que nos ocupa y que propongo al Pleno. Si alguien desea comentar algo con relación, adelante, comisionada Luna. Sí, de este asunto que, como bien lo comenta el comisionado presidente, ha sido reiterado en varios ayuntamientos y que nos ha tocado resolver, pero en este especial destaco 2 puntos que me parecen relevantes. El primero, que es válido que cuando un sujeto obligado recibe una solicitud que ya previamente fue reservada, es viable, es lícito, es válido que se remita a esa actuación que fue reservada. Pero siempre con una gran obligación, que exista un vínculo entre lo reservado con lo que están pidiendo actualmente. Y ese vínculo lo tiene que motivar, razonar adecuadamente el sujeto obligado. En este caso sería el Comité de Transparencia o el enlace del área responsable, porque no basta con que yo diga que la información está reservada mediante tal acuerdo y por tal motivo no puedo yo proporcionar, sino al no conocer el contenido de lo que se está reservando, ¿cómo puedo, como órgano garante, cómo puede el particular saber que efectivamente lo que yo te pedí forma parte del expediente que se está reservando? Entonces, es válido lo que está realizando el sujeto obligado, sin embargo, no hubo un pronunciamiento debidamente motivado respecto del por qué lo remitía aquel acuerdo de reserva, sin precisar cuál era la causal, el vínculo que unía lo reservado con lo pedido. Y otro punto que resalto de este proyecto que me parece también interesante es que es viable también para este órgano garante revocar una actuación anterior. Es decir, lo veíamos hace un momento, lo precisaba el presidente, es un acuerdo de reserva que tiene un año. El 21 de agosto de 2017 se emitió ese acuerdo de reserva por parte del Comité de Transparencia y fue invocado por el titular de la unidad para dar respuesta a una solicitud de información. Tuvo vivo el acuerdo de reserva porque no fue impugnado, pero al llegar aquí y al ser utilizado como sustento para dar respuesta a una solicitud actual, es evidente que es válido que este órgano garante se pronuncie y lo revoque si no reúne los requisitos que mandata el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, es decir, que esté debidamente motivado y fundamentado, como sucedió en este caso. Por lo tanto, son los 2 puntos que se me hicieron interesantes resaltar del proyecto de su ponencia, comisionado. Sí, muchas gracias. Incluso este último de que se puede revocar, aunque tenga un año, si en un asunto posterior se determina que no cumple con las causales que marca la propia ley, podría también verse en la mesa de criterios. Claro, sería muy interesante llevarlo a la mesa de criterios para tenerlo claro como un criterio orientador para los sujetos obligados y también para nosotros, ¿no? Para las ponencias. Muy bien, pues una vez que se ha agotado la discusión del tema, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a votación el proyecto de resolución 603/2018 contra el municipio de Nacajuca que se ha expuesto. Con su permiso, presidente. En votación nominal, somete a consideración de este Pleno la propuesta del proyecto de resolución presentado por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, el proyecto de resolución del expediente antes referido ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 7º del orden del día, ya que se trata de asuntos generales. Aquí, pues únicamente informar que el próximo 24 de agosto, que es el viernes, vamos a tener los diálogos rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística que está encabezado por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia.
Va a estar presente incluso el comisionado, el maestro José Guadalupe Luna Hernández, que es el comisionado del Infoen del Estado de México, y quien coordina la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Él va a dictar una conferencia sobre el análisis de la Ley General de Archivos y reto para los sujetos obligados y los órganos garantes. Y luego vamos a tener un panel que de manera muy concreta pues es sobre los procesos de armonización legislativa y los retos que se tienen en esta implementación. Entonces, eso será a partir de las 10 de la mañana en el aula magna Francisco J. Santamaría de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el Boulevard Bicentenario, donde por cierto están haciendo obras. En estos momentos hay una obra que hace que los carriles sean de doble sentido, disminuidos, una cosa allí que de repente hace que el tráfico vaya muy lento. Y bueno, lo comento eso para que lo tomen y se tome en consideración para poder llegar a tiempo el día del evento. Pues sí, todo el personal, salvo el que no puede irse, ¿verdad? Que es por cuestiones de guardia, que es oficial de partes. Porque aquí ya se enviaron a través de el área de capacitación la invitación a los 105 sujetos obligados, que somos ya el día de hoy. De manera personal, ayer se le invitó, ayer que firmamos el convenio con el CESEA, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, para que participaran. Y bueno, pues obviamente que va con, desde la explicación de la ley y los retos que esto implica, porque todo una ley, pues obviamente primero que nada tiene que conocerse, tiene que difundirse, verse los alcances y también pues la parte que tiene que ver con los efectos económicos que tiene la aplicación de una ley que muchas veces se les olvida a los señores diputados, porque se hacen muchas leyes pero no le dan el presupuesto para poder implementarlas, ¿no? Entonces, vamos a tener este análisis el próximo viernes, es un tema muy importante. Bueno, pues no sé si alguien más desea hacer uso de la voz en asuntos generales. Para comentar que efectivamente es un acierto tener este foro que organiza la Comisión de Archivos del Sistema Nacional, sobre todo porque, a diferencia de la ley de datos, en la ley de archivos se da un plazo de 1 año para la implementación de la norma, para efecto de que se socialice primero con los servidores públicos el conocimiento de sus disposiciones, sus procedimientos y la manera de implementarse, lo cual me parece un acierto porque en la ley de datos entramos de ya, sin plazo alguno de difusión y socialización de la misma, y en cambio en esta ley, que fue publicada el 18 de junio y entrará en vigor 1 año después, pues permite precisamente conocer el contenido de sus disposiciones y que indudablemente pues estoy cierta de que este foro va a venir a darnos pautas de lo que debemos de esperar para el cumplimiento y la implementación de la norma, y por lo tanto invito a todos los servidores públicos del instituto que descarguemos la ley, que la conozcamos, porque no es posible nada más aprender de lo que nos digan, sino tenemos que razonar sus disposiciones y conocerla. Así que es posible descargar esa ley en el portal principal de este instituto. Gracias. Gracias. Además, aprovecho para agradecer a los comisionados de todo el país, bueno, los que vienen de la Comisión de Archivos, porque ellos vienen sufragando sus propios gastos debido a la situación del recorte que nosotros tuvimos. Ellos vienen sufragando sus propios gastos y con el apoyo que hemos tenido de la OJAT para poder utilizar el aula magna. Bueno, pues una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, al no haber más asuntos que tratar en esta sesión, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11 horas del día 21 de agosto del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria
del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 29 de agosto del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.